Dios le bendiga a todos, hermanos. Qué bueno que estamos aquí otra vez para servirle. Hay temas que nosotros necesitamos tratar como iglesia, sobre todo aquellos personajes que están a cargo de la orientación espiritual, doctrinal de la iglesia. Nosotros tenemos que llegar a un acuerdo de qué hacer ante esta nueva era que está entrando en estos tiempos en nuestras iglesias. Acabo de ver un video donde un pastor de una iglesia adventista está reclamando desde el púlpito que la iglesia adventista se está contaminando con las prácticas de la llamada nueva era. Eh, Quiere decir que no solamente los evangélicos que están acostumbrados a recibir, a aceptar cualquier nueva doctrina, que andan siempre sin rumbo, que andan siempre perdidos, que no tienen fundamento en su fe, no solamente ellos están siendo confundidos, sino también somos testigos que en nuestra denominación bautista también se ha infiltrado este tipo de prácticas de la nueva era. La nueva era no es otra cosa que una gran ensalada de formas de una vida espiritual, supuestamente espiritual, donde se lleva al individuo a tener, a manejar las emociones, a manejar la esperanza, no a manejar, a manipularle la esperanza, am, donde no importa lo que diga las Sagradas Escrituras, lo que importa es lo que tú sientes, lo importante es lo que tú crees que es. No se coloca la Escritura como la autoridad en la vida, sino se coloca es la propia conciencia del individuo. Una conciencia corrupta tendrá pensamientos corruptos y acciones corruptas. Entonces, este tipo de nueva era hace que el juicio interno, la luz interna, sea la que tome decisiones, eh, olvidándose de que el ser humano está perdido en sus delitos y pecados, está perdido. Y lo ponen como rector en su propia vida. La nueva era permite que los cristianos adoren a Dios como ellos quieren, como mejor les parezca, como mejor lo sientan. En una oportunidad escuché a un predicador decir, si quieres gritar, grita, si quieres brincar, brinca, si quieres saltar, salta, baila. Y dijo, y si quieres vomitar, vomita. Y las personas escuchando estas palabras hacen lo que se les indica. ¿Por qué? Porque ya la autoridad no es la escritura. La autoridad es lo que sienten, lo que creen, lo que le parece a ellos. Entonces, en nuestras iglesias, mientras no tengamos la Biblia como la palabra de Dios, regla única de fe práctica, eh, siempre la iglesia va a estar perdida, esperando que llegue un nuevo mensaje, esperando que llegue una nueva voz para ellos cambiar su rutina de fe. Por eso es que los llamados mesiánicos han podido entrar en iglesias muy tradicionales con su lenguaje sacrosanto hebreo, usando todas las palabras que se les ocurra en hebreo para santificar sus errores, además de usar la vestimenta, las prácticas judías dentro de la iglesia, llevándonos a nosotros a la ley, habiendo sido rescatados de la ley, salvados de la ley y llevados a la gracia. Esta gente
Su misión es convertirnos en judíos, ah, para poder tener una verdadera entendimiento de la Sagrada Escritura o contacto con Dios. Como que si el pertenecer a un pueblo es lo que te va a salvar y no la comunión con Dios a través de Jesucristo lo que te va a salvar. Si un judío no se arrepiente de sus pecados, así haya nacido en Belén de Judea, así tenga toda la generación su árbol genealógico desde Abraham, si no se arrepiente de sus pecados, si no reconoce a Cristo como su único, suficiente Señor, Salvador, toda su abolengo judío, no lo va a salvar. Y sin embargo, hay muchos evangélicos con esta nueva era, con esta nueva manera de pensar, los han llevado a creer de que mientras más te identifiques con el pueblo de Israel, más comunión vas a tener con el Señor. No me, no, no intento explicar, quizás en otra oportunidad, las diferencias de nuestra fe con la fe esta llamada mesiánica cristiana. Pero también esa idea de dejar entrar doctrinas y prácticas de la nueva era, como la metafísica u otras cosas, es lo que ha llevado a nuestras iglesias a, a disolver la fe recibida, la fe práctica, que hemos practicado durante tanto tiempo. Parece ser que en las iglesias hay un vacío, no se les ha llenado su necesidad. Y es interesante que el éxito del cristianismo en el primer siglo, en los primeros siglos de la historia del cristianismo, su éxito radicó en que el mensaje del evangelio llenaba las necesidades de aquellos religiosos paganos que tenían sus dioses, que estaban tan ocupados en sus problemas y en sus guerras y en sus celos y en sus envidias, que se olvidaban de la raza humana. Entonces el cristianismo llenó la necesidad de que creó el vacío del paganismo. Por eso el paganismo cayó. Ahora, ¿qué sucede hoy en día? Que el cristianismo que se está predicando ahorita, un cristianismo de emociones, de motivaciones, de espectáculos, de falsas promesas, de explotación económica, sigue creando un vacío. Y entonces está abriendo las puertas a muchas otras cosas que puedan venir en sus vidas. Nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios es suficiente para nosotros. Estamos completos en Cristo Jesús. El cristiano, el que ha tenido un encuentro con el Hijo de Dios, está suficientemente lleno para dejar entrar otra cosa. En las iglesias bautistas se está viendo de que ya se está abandonando la escuela bíblica dominical, se hace más énfasis en el culto de oración, mucha alabanza, mucha letra, muchas canciones sin doctrina, sin letra, muchas manos levantadas y haciendo muchos ademanes de adoración, ojos cerrados, pero corazones vacíos, completamente vacíos. Cuando le apagan la musiquita, ellos siguen exactamente igual que como llegaron. Por eso necesitan la droga, el opio, de la hipnosis, de mucha música, mucho espectáculo, muchas palabras, muchos asuntos para poder vivir una vida cristiana, porque están vacíos. Ahora, nosotros tenemos que entender de quién es el problema, quién permitió esto, eh, por qué sucedió esto en la iglesia, después de haber sido punta de lanza de la palabra de Dios, su iglesia. Viene a ser la iglesia una gran Babilonia, donde hay una gran confusión, donde ya para conseguir un lugar donde se escucha la palabra de Dios hay que caminar mucho y hay que buscar mucho.
Y cuando se está en ignorancia, porque como se tiene sed del Señor, llegamos a cualquier iglesia donde digan Cristo, Biblia, ya creemos que eso es un pozo de agua para saciar nuestra fe. Y es más bien una cisterna envenenada, donde aquella persona queda muerta espiritualmente en ese tipo de iglesia. Nosotros tenemos que rescatar otra vez el Evangelio, volver a predicar, como dice el ángel a Juan. Es necesario que vuelvas otra vez a predicar el Evangelio. Recordemos lo que dice la Escritura cuando dice el apóstol Pablo en segunda a Timoteo capítulo 4 del versículo 1, dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Obviamente, estos son tiempos finales donde no lo podemos detener. Cristo no va a venir si antes no llega la apostasía. La apostasía es el preámbulo a la venida del Señor Jesucristo. Esto no lo podemos evitar por más que hagamos, por más programas que hagamos, y esto va a suceder. La iglesia se va a contaminar. La iglesia se va a extinguir. Por eso los tiempos tienen que ser cortados. Porque si los tiempos no son cortados, nadie sería salvo. Ninguna persona conocería el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio va a dejar de ser por causa de estas personas que son como nubes sin agua, que se predican ellos mismos, que predican sus propias concupiscencias y sus propios pensamientos, perdiendo al pueblo de Dios. Mientras pastores están eh, muy afanados, sobre todo aquí en Venezuela, donde hay gran necesidad, muy afanados en llenar el estómago del inconverso, del impío, movido por la piedad, ¿verdad? El tiempo que le dedican a esto, le quitan el tiempo a ir al rescate de las personas. Ahora, hablar de doctrina es hasta eh, es algo que va en contra para ellos de la voluntad de Dios. Ya la palabra de Dios ya está en segundo, tercer, cuarto plano. Ahora lo que hay que es darle comida y medicina física a la persona. Salvarle el cuerpo, salvarle el pellejo y que el alma en cualquier momento, un folletico le ponen en la mano, un Dios te bendiga, le dicen, pero le dedican mucho tiempo al cuerpo. La iglesia eh, se va a extinguir. Son muy pocas personas las que van, muy pocos cristianos los que van a estar presentes cuando venga la venida del Señor Jesucristo. Un pequeño rebaño va a venir a buscar. Ahora te pregunto, ¿dónde estás tú como ministro? ¿Dónde estás tú como pastor? Eh, ¿Vas a seguir en la onda nueva, donde para tener más gente en tu iglesia, para tener más recolección de ofrendas, recolección de diezmo, vas a estar tú abocado en crear un espectáculo dentro de tu iglesia, quitando la palabra de Dios y poniendo cosas que distraen a la persona? ¿O vas a ser tú un pastor o un hombre de Dios que va a darle la prioridad a la palabra del Señor, a la doctrina, como dice la Escritura? Predica la doctrina, porque
Si vas a redarguir, tienes que redarguir con doctrina. Si vas a reprender, con doctrina. Si vas a aconsejar, tiene que ser con doctrina. Entonces, tú como pastor tienes esa responsabilidad. Yo tengo esa responsabilidad. Mientras otros se siguen distrayendo en tonterías, yo te invito a que retomes tu trabajo, porque cuando el Señor venga, el pastor de los pastores venga, va a pedirnos cuenta a nosotros de cuántas ovejas se han perdido por nuestro silencio y nuestra negligencia. Dios te bendiga y te guarde. Nos vemos en la otra.